Esas son hojas de roble, Rafa. Son hojas de Carballo, sí. Es bonita la camisa, ¿eh? Ah, es que los Carballos son bonitos, es verdad. Bueno, a ver, solo pregunté por las hojas, no quise hacer juicios de valor. Hombre, Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada en el sector de la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar. Bienvenido a TDH Podcast, perdonad, a BIMRAS Podcast, el espacio en el que hablamos sobre BIM, inteligencia artificial y sobre las leyes que usaremos para meter a Skynet en cintura. ¿Ese desliz tiene algo que ver con un desliz previo que tuviste esta semana pasada? Puede tener que Puede ver, ser, ¿no? puede tener que ver con eso, sí, efectivamente. Bueno, para ponernos en antecedentes, hace algunas semanas en el curro pues tuvimos que hacer una serie de memorias en las que debíamos incluir un resumen en el proyecto en el que estamos trabajando. Entonces, lo lógico desde hace 2 años o 2 años y pico, nuestra primera reacción a este respecto es: esto se lo mandamos a ChatGPT o a la IA que corresponda, y vamos viendo el texto que nos da de resumen y lo implementamos y ala, a para allá que se va. ¿Vamos viendo o no? Bueno, sí, efectivamente, vamos viendo o no. Vamos viendo, ¿no? Si estamos cerca de la entrega, Ya se verá si se revisa. efectivamente, alguien lo revisará. Pues total, que pasamos los PDFs a ChatGPT, nos fue dando, fuimos preguntándole y nos iba dando sí, trozos de texto que fuimos implementando en un documento que después compartimos por WeTransfer, paradójicamente, que eso también tiene su miga. Pero en un momento dado, alguien del equipo preguntó: oye, esto que estamos haciendo, pasarle a una IA documentos, pero documentos privados, además, sin saber muy bien el uso final, bueno, sí, el uso nuestro sí, pero el uso final que va a hacer la compañía de la que depende esta IA, es buena idea. Y mucho peor, es legal hacer esto. Documentos privados de un proyecto del Estado, pasarlo a una inteligencia artificial. Me gusta mucho que hayas hecho la distinción entre es buena idea, es legal. Ya, sí. La Tengo respuesta muy para los buenas dos. ideas muchas veces. Sí. Total, que en este panorama nos dimos cuenta que necesitamos a alguien como nuestro invitado de hoy, Jorge Morel, para poner un poco de orden en esta nueva selva digital donde BIM, IA y legalidad conviven como buenamente pueden. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estamos? Jorge? Muy Buenos bien, muy días. bien. Buenos días, buenos días. Muchas Pues gracias por sí, compartir con nosotros este rato. a vosotros por la invitación. Y sí, es una buena selva. Más una selva que cambia cada 2, 3 meses, cambia las entradas y las salidas, lo que despista mucho. Es como un laberinto de estos que se va reorganizando. Entonces eso despista un poco. Incluso Sí, los sí. que tenemos mucha normativa, tipo países, tipo zonas tipo europea, tenemos literalmente desde esta semana una propuesta de cambio del reglamento europeo. O sea que ni tan siquiera las regiones que han intentado regularlo tienen muy claro cuál es el camino a veces. Bueno, o sea, que entre los cambios tecnológicos, que son vertiginosos, van a una velocidad vertiginosa, y los cambios jurídicos, o cómo trata la jurisprudencia de acompasarse a esos cambios tecnológicos, pues tenemos un buen despiste los que utilizamos estas tecnologías. Ahí, sí, sí. Pero bueno, antes de meternos en jardines jurídicos, vamos con la liturgia habitual. Hola, soy Rafa Tenorio, ponte cómodo, ponte una infusión de jengibre con limón, que empieza a hacer frío y la garganta se resiente, y sé Madre bienvenido a mía. Vilas Podcast. Y bienvenidos sean también mis compañeros, los reyes de la escena BIM hispanohablante: Rogelio, no diré nada si no es en presencia de mi abogado Carballo, y Evelio, me lo dijo ChatGPT, señoría Sánchez. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo vais? pues me ha revuelto el estómago, es una infusión de jengibre con limón. Yo Bueno, me acojo al derecho a no declarar. bueno, pues esta infusión para la garganta y para el frío va muy bien. Así que, como estamos en No, no, y invierno, para no roncar después de muerto. Sí, sí, Vamos a es ver, verdad. ¿cuándo hemos invitado a un abuelete? Ya te digo, ya te digo cómo se le nota la edad. Es el más jovencito del grupo, tío. más Pues, bueno, pues más está muy jovencito mal. es el de menor edad. Lo demás jovencito, te lo Es el que tiene agradezco, menos pero, años, pero Anda, anda, anda. pero Sigue, va sigue, que cabalgando, esto solo puede mejorar. venga, vamos va con nuestros cabalgando hacia el ocaso, pero vamos, en un Pony Express. Vamos con nuestros momentos de spam de valor. Querido oyente, si buscas talento para tu empresa o estás pensando en darle un giro a tu carrera profesional, pásate por viñooffers.com. Puedes mandarnos un correo o suscribirte al canal de Telegram, sencillo, directo y sin cláusula sorpresa. Más de 1.600 profesionales BIM y una oferta de trabajo diaria desde 2019. Todo limpito, transparente y pensado para gente real que trabaja en proyectos reales. Así que ya sabes, si te apetece
eso, buscar un puesto o buscar un candidato, billooffers.com. Y ahora sí que sí, vamos al turrón. Venga, Bueno, preséntanos a Jorge Morelanda. sí, sí, sí. Bueno, Media hora después. Jorge Morel Ramos es abogado especializado en Derecho y Nuevas Tecnologías, o lo que es lo mismo, la persona que te explica por qué esto es, que estás haciendo con IA no puedes hacerlo, o al menos no así, que es de lo que vamos a hablar en este episodio hoy. Bueno, eres fundador, Jorge, de Legal Letters, donde desgranas cada semana en qué líos legales nos estamos metiendo sin darnos cuenta, y es una de las personas que mejor entiende cómo chocan y a veces conviven tecnología y ley, ¿no? A Mm. eso dedicas por lo menos buena parte de tu... A eso me dedico hace 16 años, o sea que Casi sí, nada, de todo, o casi nada. sea, todo lo que sea la vertiente jurídica de tecnología y especialmente los últimos 2, 3 años a la vertiente jurídica de inteligencia artificial. Sí, sí. Licenciado en Derecho por la Universidad de Cataluña o de Baleares, Baleares, ¿no? Baleares, Baleares, exacto. Baleares. Y con máster en contratación pública y otro en Derecho de Internet, ambos con nota de Mm. excelente, que vamos, para nosotros que somos arquitectos de Coruña, eso ni nos soñamos en nuestros mejores sueños. Fíjate que yo llegó un momento en que ya lo de la nota, lo único que quería era escapar. Ya, es verdad. Salir de ahí como fuera, como fuera. Con lo cual, y esto me lleva a que alguna vez pensáis cuando vais al médico que él igual sacó ese examen de chiripa. Sacó un 5, sí. Un cico raspado. Pero no, pero es que me da igual. O sea, Ese es que cirujano que Ah, te mira con un bisturi en la mano, igual sacó un 4,75, le probaron yo en tengo un amigo septiembre. pero el yo ChatGPT le tengo, ayudó. yo tengo un amigo de la aldea que es cirujano vascular y cuando lo ves tomar café, te pregunta seriamente cuál es el nivel de precisión de ese bisturí. Bueno, pero seguro que hace mucho más por tu salud cardiovascular que cualquier consejo de la OMS. No, vamos, sin Quiero discutir, decir, pero con tal de no caer en sus manos, seguro que te cuida. sí, bueno, eso también está bien visto. Bueno, Jorge, pues la inteligencia artificial, que como decimos, como leemos en tu bio y como estamos hablando, Mm, es algo que te apasiona y sobre lo que estás trabajando. mm. La inteligencia artificial se está metiendo en nuestros flujos de trabajo dentro del sector AECO, Sí, sin sí. demasiada reflexión muchas veces. Análisis automático, redacción de documentos, clasificación de elementos. Pero a veces, o muchas veces, se adopta antes de entender sus implicaciones. Y entonces, desde tu experiencia, ¿cuál es el mayor riesgo legal que afrontan las empresas del sector cuando empiezan a usar inteligencia artificial sin revisar su impacto Mm. jurídico? Yo creo que hay como tres ahora mismo principales. Luego cada uno se puede desgranar, hay como micro riesgos. Pero el primero sigue siendo el relativo a dato personal. Es decir, puede no ser obvio, pero muchas veces en proyectos BIM no es tan extraño que haya datos personales. Sobre todo mucho a través de metadatos. Desde los datos de contacto de personas, de quién ha creado o las personas que han participado en la elaboración de determinados elementos, si hay listados de ocupantes o de trabajadores, todo eso al final, todo lo que sea dato, al final, cuando hablo de dato personal, aunque ahora ya digo, desde esta semana tenemos una propuesta de la Comisión Europea para reformar, entre otras cosas, el famoso RGPD, Mm. con la idea de simplificación normativa y también se intenta simplificar la normativa sobre inteligencia artificial y se va a cambiar ligeramente la definición de dato personal. Me refiero siempre a nombres, apellidos, correos electrónicos, domicilios, teléfonos. Todo eso en un modelo BIM no es extraño que pueda llegar a incluirse de forma eso, normalmente a nivel de metadato. Entonces, es un primer riesgo, que cojamos mucha información y que subamos a ese modelo de IA y que según el modelo que tengamos, qué licencia aplique, si es una versión o no de empresa, las limitaciones que tengamos o no, si pagamos más o menos, eso parece una tontería, pero al final condiciona lo que podemos configurar. Ese es un primer riesgo, es decir, cuánta información personal estamos introduciendo Ujú. en ese. Luego, el segundo que está también vinculado a esto es, si no introducimos información personal, no hay problema, pero seguramente se está metiendo por ahí un problemilla de confidencialidad o secreto empresarial o incluso propiedad intelectual. Es decir, puede ser que esté compartiendo datos que en sí no tienen nombres, apellidos, domicilios, teléfonos ni nada por el estilo, pero que sí es información confidencial de un tercero o es información que se llama secreto empresarial, es decir, algo que es de una empresa específica que no es público y que tiene un valor económico para esa empresa y que yo automáticamente lo meto en ChatGPT, utilizo una versión gratuita de ChatGPT, la misma no me permite configurar nada y por tanto todo lo que acabo de introducir ahí pasa a formar parte del modelo de entrenamiento. Eso quiere decir que acabo de abrir una ventana bastante grande de esa información a un tercero con el que yo no contaba. Entonces, ese punto también es la confidencialidad y secreto empresarial es importante. Y luego el tercero
que tiene ahí como incluso más vertientes, es el de la responsabilidad profesional al final. Porque ahora mismo la idea es, oye, el ejemplo que comentabais, bueno, estamos aquí subiendo cosas, también lo jurídico, estoy subiendo escrituras, estoy subiendo contratos, estoy subiendo un montón de información con o sin dato personal o no, pero ya tenemos ahí un pequeño problema. ¿Qué pasa con el resultado, con el output que me genera? Si yo automáticamente hago un copiar-pegar de eso y lo introduzco en un entregable a cliente o forma parte de un proyecto o lo presento en una licitación y no hay prácticamente nivel de revisión, ¿qué pasa si al final ha habido, y ahí salen otras vertientes, alucinaciones o ha habido desinformación? ¿Dónde está la responsabilidad en ese sentido? Quizás el tercer gran elemento de juego hoy en día y es qué pasa cuando utilizamos esto de una forma muy desenfadada. Y a mí un símil que me gusta es cuando entiendes que ChatGPT te parece más tu apoderado que no tu junior. Entonces si lo utilizas como un junior, al junior por lógica revisas lo que hace. Entonces es un gran junior. Yo creo que ahora mismo son grandes juniors, pero no es tu apoderado, no es alguien al que literalmente le has dado el poder para que actúe en tu nombre. Y mucha gente está haciendo copiar, pegar y subiendo las cosas como si fuera su apoderado. Y bueno, ahí tenemos el caso de Deloitte en Australia, que tuvo que devolver casi 420.000 dólares por un informe que tenía más de 25 errores de citaciones de normas, leyes, etcétera. Vamos, Por tanto, esos tres elementos yo creo que son, cada uno se puede desgranar más, pero esos tres son quizá los mayores riesgos hoy en día. Oye, perdona, Y pero los dos primeros. no has mencionado ahí y no me puedo Sí, resistir. No sé si plantearlo como con un tono de esperanza o sí. de resignación absoluta que se va a modificar el RGPD y en consecuencia la LOPD. Entonces, cabe en la posibilidad de que se modifique para que sea útil y no un brindis al sol o una amenaza directa a la supervisión a la supervivencia de alguna empresa por una multa multimillonaria por una chorrada. Es un cambio muy grande, en verdad. Se le llama Omnibus Digital, que tiene así nombre de nave estelar. Pero lo que está haciendo es una propuesta de modificar varias normas, especialmente modifica una que también nos afecta mucho al sector BIM, que es más reciente, que se llama la Data Act, que es la gestión de datos no personales, esa ya también introduce modificaciones. Modifica el RGPD, modifica la normativa sobre inteligencia artificial y también modifica lo que llaman la billetera digital o la creación de sistemas de identidad digital. Y no son retoques para la galería. O sea, en algunos casos están metiendo la tijera bastante fuerte. De hecho, hay gente que considera que Europa un poco ha cedido a presiones de la Big Tech y Estados Unidos. O sea, que es una cuestión más geopolítica casi casi. Y que se están un poco bajando los pantalones en ese sentido. Y con ese cambio que ahora tiene que negociarse entre el Consejo Europeo, Parlamento, o sea, tiene que acabar de aprobarse y ver si la letra pequeña se ajusta a todo lo que proponen, pero lo que proponen no son cambios pequeñitos precisamente. Entonces, y la idea va en ese punto de flexibilización, mucho a menos nivel de cumplimiento y diligencia, mucha menos monitorización. Por ejemplo, había una obligación legal que ya aplicaba en ENIA, que es el artículo 4, que de los juegos ya está aplicable desde febrero de este año, y es que si tu empresa, ya sea más grande o más pequeña, utiliza inteligencia artificial, tienes obligación de formar a tus empleados en cómo usarla, para que entiendan cuáles son los riesgos. Eso literalmente, si se aprueba el cambio que se ha propuesto esta semana, se va a eliminar. O sea, solo se va a reducir esa obligación a empresas que utilicen lo que se llama sistemas de IA de alto riesgo, que tienen toda una serie de implicaciones más especiales. Y lo que ha dicho la comisión es que la comisión promulgará que se forme o que las empresas se formen pero entonces hay como mucho interés en descargar niveles de cumplimiento y por tanto también que por lógica de sanciones. O sea que no, hay un buen salto y veremos cómo acaba la película. Bueno, pues no perdemos la esperanza. No, 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 no. Acabas de hablar del caso de Deloitte y es, efectivamente otros sectores distintos a la de construcción que parece que siempre van un poco por detrás ya han Mm, experimentado conflictos legales con inteligencias artificiales, ¿no? Filtraciones, errores automatizados, modelos entrenados con datos opacos, etcétera. mm. Como digo, el sector de la construcción parece que siempre va un poco por detrás, incluso en este tipo de afecciones. Y quizás eso nos permita hacer una lectura de esos errores que han tenido otros sectores y tratar de Sí. evitarlos. Entonces, ¿qué tipos de conflictos legales que están ocurriendo en otros sectores crees que llegará primero al mundo de la construcción y al mundo BIM en particular, tecnológico? Yo creo el primero por lógica va a ser el de propiedad intelectual, porque yo creo que modelos Ujú. BIM
hay una cadena bastante compleja de quién hace qué y de quién es cada cosa. Por ejemplo, cuando yo estaba en el evento de Berlín hablaba de quién es legalmente el gemelo digital, la cadena se puede hacer bastante variada en función de quién incorpora. O sea, por ejemplo, la idea de un gemelo digital, legalmente hablando, es como un caramelo lleno de múltiples piezas, o sea, y dentro de esas piezas puede haber múltiples titulares. Entonces, ese es un conflicto que está surgiendo mucho con distintas variantes. Las variantes que están surgiendo más a nivel en otros sectores son relativas a, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una sentencia en Europa, en un tribunal en Múnich, que ha condenado a OpenAI a pagar 250.000 euros, tampoco no creo que se vayan a arruinar, a GEMA, que es la asociación que representa a los artistas musicales, porque se pudo demostrar que ChatGPT recrea literalmente las letras de canciones. Entonces, eso tiene que ser una vulneración, así como ha creado el modelo y demás. Es un problema de propiedad intelectual y de reutilización de contenido. Entonces, ese es uno que empieza a darse en otros ámbitos, sector financiero, sector seguros y demás. Por lógica, yo creo que en ámbito BIMAE que también va a pasar porque, bueno, es algo que la reutilización, el copia-pega, cosas que yo puedo reutilizar de otros proyectos, implica riesgos que muchas veces no quedan bien regulados contractualmente, no se define exactamente cuál es el alcance, hasta dónde llegaba cada uno a veces, o qué exactamente es de quién. Entonces es fácil que ahí ocurra con facilidad. Yo creo que ese es uno. Y luego el otro, derivado de este, está todo lo que sea la gestión de datos personal y la gestión en el fondo de información confidencial, porque es muy sencillo hoy en día, demasiado, introducir información, subir documentación, notas, audios, vídeos, imágenes que contienen datos que no deberían ser visibles, pero que de alguna manera acaban en otros lados. Hace unos meses un ejemplo que se viralizó mucho era un dentista solicitando a ChatGPT no ayuda para hacer un proceso, pero sí que le pedía como opinión para una pequeña operación dental. Y lo que le devolvió ChatGPT era un examen de conducir corregido, que es en plan, ¿qué ha pasado aquí? Pues que alguien subió por otro lado un examen de conducir para que se lo corregido para ver si estaba bien o no, y a veces se cruza el cable porque ese dato, según cómo está configurado, puede ser, o sea, pasa a formar parte del entrenamiento del modelo, y por tanto esos datos que tú le acabas de dar indirectamente, puede que directa o indirectamente acaben saliendo en el chat GPT de otra persona semanas, meses o años después. Entonces ese es un riesgo bastante a tener muy presente en cómo subimos cosas muy generosamente. Obviamente, quizás antes hablas de eso, bueno, y ahora mismo también, ¿no? De cómo compartimos, sí, compartimos, cómo subimos estas cosas a las IaaS o a servicios en la nube eh, alegremente y sin pensar en las implicaciones que puede tener. Eh, Quizás se pudiese resolver. Bueno, responsabilizarnos de estas acciones firmando documentos, o sea, teniendo documentos tipo NDA o DPAs para que nos permitan, más que nos permitan compartirlo, más que nos permitan compartirlo, que nos hagan conscientes de hasta qué punto podemos compartir, porque un non-disclosure agreement es especialmente un acuerdo sobre lo que no podemos compartir, ¿no? O sea, Mm. leer este tipo de documentos y ser conscientes de ellos nos harán conocedores de hasta qué punto podemos compartir o no. ¿Y es legal subir información de proyectos a plataformas en la nube, pues eso, tipo WeTransfer o Cloud Mm. o IaaS, sin un acuerdo de tratamiento de datos adecuado? ¿Y dónde está el mayor riesgo de esto? A ver, ahí, por ejemplo, el WeTransfer, que lo decíais incluso al inicio, WeTransfer tuvo una crisis existencial en verano porque dijo que iba a hacer un cambio en los términos y condiciones donde todos los datos que la gente subía a WeTransfer iban a ser reutilizados para entrenar sus modelos de IA. Que dices, gran idea. Entonces, Sí, esa gran idea, No puede ahí fue salir que mal. nada puede Sí, salir mal de ahí. en su Entonces, cabeza sonaba bien. sonaba francamente bien. Y en 3 días, no creo, no tardó, no, incluso menos de 3 días, dio marcha atrás y dijo que no iba a hacer eso. Luego, bueno, luego si mirabas un poco el texto así como lo hayan dejado, yo creo que lo dejaban suficiente. No, no era tan expreso como antes, pero dejaban suficientemente la puerta abierta para poder hacerlo. Entonces, el primer hándicap que tienes aquí sobre si documentar todo esto, documentarlo da más seguridad si pasa algo especialmente, te ayuda a delimitar responsabilidades, Ujú. alcances y todo lo demás. Por lo tanto, ahí siempre ayuda.
En todo caso, cuando empiezas a utilizar inteligencia artificial, lo primerísimo va a ser tener en cuenta cuál es el servicio que eliges y cuáles son las condiciones legales aplicables. Y a partir de ahí, ¿qué versión utilizas? Porque, por ejemplo, en el caso de ChatGPT no es lo mismo legalmente utilizar la versión gratuita, donde todo lo que entra en el servicio automáticamente pasa a formar parte del modelo de entrenamiento. O sea, todo lo que yo le suba a mis, en el caso legal mío o cualquier proyecto BIM, todos los modelos, todas las escrituras, textos, etcétera, pasaría a ser reutilizado por OpenAI para entrenar sus modelos Perdona, potencialmente. aunque, Sí. aunque configures el ChatGPT como conversación privada, sigue siendo parte de ese modelo. O sea, En el Sí, gratuito, en el gratuito creo que no lo puedes configurar. el tema es que sí, en el sí, sí que gratuito yo puede. creo hasta ahora Tienes es, gratuito, registro y pago. sí, Digo o sea, porque a lo mejor estás confundiendo, Rafa, la Sí. versión en la que yo entro como usuario registrado con la versión Ah, gratuita. vale, 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 entiendo, hay entiendo. como tres Vale, niveles. El vale, vale, puro y vale, duro vale. es que tú no te pones Aquí ni hay un que correo hilar, electrónico. hay que Sí, hilar sí, sí. en el filo de la navaja, chico. Aquí hay que Vale. hilar finísimo. Bueno, Sí, y o ya no te sea, quiero decir si tienes que caer en la credibilidad de todos esos conceptos. O sea, esa es otra historia. O sea, si Sí. me creo luego que el hecho de darle al clic a esto no entrena nada, pero bueno, hay que pensar que sí, porque si no el nivel de responsabilidad al que se están metiendo es bastante generoso. Pero lo primero es qué herramienta selecciono, qué condiciones legales aplican y en función de la solución que elijo, qué plan elijo. Y no es lo mismo ahora mismo una versión, hablando solo de ChatGPT, la versión puramente gratuita, la gratuita con registro o una de pago. E incluso en las de pago hay diferencias. O sea, yo puedo coger la de pago plus y puedo desactivar el entrenamiento, pero eso, por ejemplo, automáticamente me desactiva la memoria, que es una función que o sea, que activada y bien usada es muy útil. Sí. Entonces, si quiero mantener la memoria, pero no tener el entrenamiento, ya me tengo que ir al plan business, que es mucho más caro y demás. Entonces, lo primero a tener en cuenta es elijo una solución, qué condiciones aplican y vista eso, luego me voy al plan que corresponda. Y en ese esquema, una vez que tengo eso claro, dices, bueno, voy a documentar todo lo que entra y sale por aquí. Si, por ejemplo, en mis modelos estoy utilizando o sé que van a entrar metadatos, que hay información personal, la ley me dice, en este caso el RGPD, que yo tengo que regular esa relación con un contrato de encargo de tratamiento. Por tanto, ahí sí que habría que hacer eso y tendrías que tener en cuenta si alguna de la información que potencialmente me van a dar acceso en un proceso de licitación o demás es de carácter confidencial, lo lógico es también regular esa relación más allá de, porque no todo el dato confidencial puede ser personal, no tiene por qué ser personal. Sería bueno también regular eso y por tanto ahí poner una pequeña limitación de, oye, mira, esto solo lo voy a subir a esta IA porque esta IA que yo uso no permite que los datos pasen a entrenamiento y demás. Entonces hay un galimatías bastante generoso, pero la idea es documentar en general, me va a darle más seguridad jurídica. No tienes por qué proteger, porque dependerá un poco cómo se configure, pero por lógica va a darme más seguridad jurídica. A partir de la solución que elija, qué condiciones apliquen y el plan que finalmente opte, gratuito o de pago y variantes, la cosa ahora mismo cambia. Entonces, es un poco sudoku, es un poco Ya. la cuestión. De todas formas, a mí ahí sí que, o sea, por supuesto, con el tema de las IES lo tengo, bueno, iba a decir lo tengo claro, no, no lo tengo claro. Lo que, no, porque, a ver, desarrollo. El tema es que hay muchos estudios que se están casando con determinadas plataformas IA, pero también que se están casando con determinados ecosistemas BIM cerrados, Mm. donde el proveedor es el que controla procesos, datos, condiciones de uso, acceso. Y claro, cuando el flujo entero depende de un único actor, mm, me parece a mí que empezamos a entrar ya en riesgos técnicos, por supuesto. Baste pensar en las caídas de servicio que hay de vez en Mm. cuando, pero también en riesgos contractuales. Y no tengo yo Claro. claro si son similares los riesgos reales con ese vendor lock-in, Mm. candado que pone el proveedor de un servicio, uno random, el ACC, por ejemplo. Sí. Eh, si es muy similar ese riesgo al que podamos tener con una IA. Porque al final la empresa sí podría quedarse atrapada en un sistema, bueno, del que no controla exactamente los términos, ¿no? Puede quedarse definitivamente. Es decir, al final, cuando hay las cláusulas de locking, lo que buscan es, por lógica, o sea, proteger el activo. Lo que está intentando buscar ahí la empresa es proteger el activo y el valor que entiende que tiene.
que no lo saques de determinado ecosistema y por tanto la idea es que una IA, según cómo esté configurada, como el tercero el proveedor no sabe seguro cómo puede estar configurado o te pone grandes limitaciones, podría aumentar ese riesgo, entonces es una forma de poner limitación. Pero si de introducir una inteligencia artificial por en medio, ya en el fondo son sistemas de control un poco y de cerrarte a nivel Donde voy es que en realidad tampoco hay mucha diferencia porque sea una aplicación de IA o sea cualquier otro tipo de aplicación que Mm, limita o controla mi acceso total a los datos, ¿no? mm, Y que gestiona esos datos, porque a fin de cuentas tú comentabas el detalle del dentista que se encuentra mm. con el examen de conducir, pero a mí no me sorprendería que alguien en la nube de Autodesk, por ejemplo, se encontrase con el proyecto de otro alguien que no tiene nada que ver con el Y suyo. tanto. Y sin introducir inteligencia artificial por en medio. Puede Efectivamente, ser. ahí va, que estamos a lo mejor dándole un tono apocalíptico a cuestiones con las que No, no, estamos no. conviviendo a diario sin mayor preocupación. Muchas veces, yo, por ejemplo, la semana pasada estaba en el Colegio de Abogados de Bilbao hablando también de IA para el sector jurídico y demás. Y la gente me pedía mucho sobre el tema, que es normal, especialmente abogados, ¿cómo protejo esto a nivel de privacidad? Y hablábamos del tema del entrenamiento, es como el primer límite. Pues lo decían, bueno, pero luego el dato se puede mover fuera y se puede ir donde se comunica. Y digo, bueno, pero eso no queda, ese escenario no queda tan lejos de usar un Gmail o un Outlook o un Teams o un Ese es mi Zoom. argumento. Ese es mi Es argumento. decir, cuando tú utilizas Gmail, Gmail entre sus muchas condiciones dice, mira, yo utilizo tus datos desagregados para entrenar a mis modelos de spam que detecten si el correo que Jorge está recibiendo creo que es spam o no. Para hacer eso están comunicando información fuera, muchas veces poco o mucho acaba en Estados Unidos, eso siempre ha generado debate. Entonces, todo lo que es el entorno nube, aunque no introduzcas inteligencia artificial, ya te monta un potencial riesgo. Entonces, es perfectamente viable que en una nube de Autodesk te encuentres modelos de otra cosa porque hay una mala configuración de un permiso o una mini brecha por un lado u otro y clic, ya lo tienes montado. La IA le da como el extra punto porque especialmente la generativa, que es lo que ha montado la locura en los últimos 3 años, no solo te presenta la opción de que empiezas a abrir ventanas en la casa, sino que algunas de esas ventanas te lleven literalmente al balcón y otras te lleven a la terraza, o sea, que no sean reales o que lleven la información o te generen responsabilidades distintas. Entonces, ese punto generativo es el como que le da el giro final a la historia. Pero perfectamente, hoy en día, usar una IA muy bien configurada a nivel de entrenamiento no deja de ser usar un Gmail a efectos de potenciales riesgos en comunicación de información. O sea, eso y más cuando la grandísima mayoría de proveedores, si no utilizas proveedores, si no haces IAs en local, prácticamente todos están en Estados Unidos. Europeos hay poquitos, quitando Mistral y alguno más. Entonces, volvemos a tener la limitación que históricamente hemos tenido con otros proveedores, con otros Pero servicios. con lo cual, en el fondo, yo lo acabo haciendo la derivada o el razonamiento de decir, a ver, le estamos exigiendo a una herramienta, como es en este caso la IA, o a lo mejor unas condiciones o le estamos poniendo el nivel de exigencia en un punto Mm. en el que el único argumento que tenemos es nuestra desconfianza y el desconocimiento de la herramienta. Porque no Sí, es un nivel, no es un nivel de peligro muy alejado del peligro con el que convivimos de forma habitual sin mayor preocupación. por ejemplo, un tema que también genera mucho debate, que literalmente también me lo pedían la semana pasada, la anonimización del dato. Es decir, una forma de intentar reducir el riesgo es que todo lo que suba a la IA, en mis modelos de DIB y más, yo ya anonimizo información, o si son contratos, o son textos, etcétera. Y decían, bueno, ¿qué sistemas hay de anonimización? Bla, 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 hay distintos, ok. Pero la conclusión que yo también sacaba, y lo comentaba ayer, es en plan, bueno, a ver, cuando usamos un Teams o usamos un Slack o usamos un Outlook o un SharePoint, el problema de la anonimización sigue siendo el mismo, o sea, potencialmente. O sea, no hay por qué estresarse, o sea, hay que estresarse ahora, pero no debería ser algo novedoso, porque muchos de los riesgos de no anonimizar ahora, hace 15 años o casi 20 años, también eran un problema. Pero nadie en general se ha estresado por una Ahí, anonimizar de ahí- 15 ahí voy, años, ahí voy, ¿sabes? ahí voy, efectivamente. Entonces, sí, la gente, o sea, la novedad
quizá no hay libro de instrucciones para bien y para mal, yo creo que hace y también la velocidad un poco de todo, genera más incertidumbre en cosas que a veces no están del todo resueltas, pero no son precisamente novedosas. Que conste que aquí viene al pelo, yo por lo menos a mí a la cabeza me viene siempre, creo que una de las leyes de Clark es aquello de que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es Magia. prácticamente Ya sé, indistinguible de la la magia. magia, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo pues sí, nos estamos acercando mucho a eso. Y yo, por ejemplo, siempre que hago formación, siempre insisto, esto no es brujería, esto no es magia, esto es un programa informático, esto es software. Y en verdad es un loro que tiene una gran capacidad de predecir estadísticamente la mejor correlación de texto o imagen o demás. Pero, pero no, el problema es que le damos forma de persona, nos dirigimos a él como persona y la gente Efectivamente. genera relaciones con él, de amistad. Ha salido la semana pasada, se hizo muy viral una señora en Japón que se ha casado con su chat GPT. Entonces, Ostras. sí, además le ha puesto ahí con su dibujo de anime. O sea, el tío tiene pintaza, o sea, lo ha puesto súper bien, lo ha puesto Hombre, ahí. a ver, escoges tú con quién te casas, Que luego, no a vas que luego a... haces a medida. lo- Haces a lo- Le ha medida. puesto, no, o no sé sea, vosotros, pero lo otro sería raro, ¿eh? Un poquito. Ya pues te le ha digo. puesto ahí un dandy total, dibujo anime perfecto. Ah, bueno, eso, la gente lo está antropomorfizando por completa. Entonces, pero no quita que o bastantes de las problemáticas que hoy estamos hablando, perfectamente hace 10 años, con todo lo que empezó a surgir con nube, ya te podías preocupar de dónde comunican los datos, anonimización, no de entrenamiento literalmente, pero bueno, el uso de datos para mejorar mis servicios, eso es una cláusula que tiene Bueno, hombre, probablemente a más de ver, 15 años en términos y condiciones. ¿cuándo salió Gmail? Gmail es de Y 2001, si no me pues equivoco yo. mira, 24 años que llevamos dejando que un tercero lea nuestros correos para Por eso, ofrecernos una mejor Puede ser, experiencia de uso. pero por puede eso, ser por eso. que la adopción de otras tecnologías distintas allá, eso, Gmail, antes hablabas de Teams, SharePoint, ha sido mucho más gradual en el tiempo y entonces Sí, eso nos ha ayudado a normalizar la situación y la IA es de un día para otro casi, ¿no? Es una cosa sí, vertiginosa sí. y entonces, pues está esa sensación de que, bueno, joder, esto que estamos recibiendo Rafa, y ahora es es mágica. magia, es magia, Es es magia, es brujería, magia. es Es Hace magia, brujería, porque de sí, sí, repente saca cosas de donde no había nada. sí, es sí, que es En lo otro eso. puedes decir, bueno, ha filtrado mis correos, pero eran ya mis correos, ya estaban ahí. sí, sí, sí. En este caso ha creado un texto prácticamente de la nada. Sí, o sea, eso sí que es o sea, aquí entramos ya en debate más semifilosófico, pero el hecho de que yo con un correo electrónico y enviaba antes un burofax o una carta, ahora simplemente es un poco más rápido el que pueda comunicarme con un tercero. O que yo antes en un Windows, a finales de los 90 también tenía carpetas y ponía mis archivos y podía verlos. Con la nube lo que se genera es eso, pero puedo verlo sin estar físicamente. Pero claro, el hecho de que puedas crear cosas que no existen bajo tus instrucciones es muy propio de la magia. Entonces vende muy bien y bien que lo usa la Big Tech para venderla. Pero bueno, genera esta sensación de incertidumbre y desconocimiento sobre algunas cuestiones que en verdad están trabajadas y más o menos analizadas. Pero vaya, es parte del juego. Y la información, porque claro, una cosa es cómo nos relacionamos, pero otra es todo Mm, lo que yo he dicho es magia porque de repente nos devuelve cosas que no estaban ahí. Y es cierto que cada vez más herramientas de IA lo que hacen es rellenar nuestros modelos, modelos de texto, modelos de imagen, modelos de los que sean, con información inferida. mm, De repente podríamos encontrarnos con mediciones que el técnico no introdujo, con por ejemplo. condiciones supuestas, con información que no estaba ahí. Y claro, cuando esto se gestiona dentro de un modelo BIM o dentro de cualquier modelo, ¿cómo se gestiona la responsabilidad de esos datos? Porque entiendo que no tiene la misma, o bueno, o a lo mejor sí, tiene la validez jurídica, es la de el que si tú lo firmas, tú te haces responsable, ¿no? El criterio ahora mismo base sigue siendo el mismo, ¿no? Y además no tenemos previsiones jurídicas que cambien por ahora. Es decir, el responsable, o sea, la idea es que hay un deber de diligencia medio o de diligencia profesional. Entonces, si tú utilizas una calculadora para calcular el trimestre del IVA y está mal calculado, la culpa no es de la calculadora, es Efectivamente. ¿no? Más o menos un poco la misma idea. Entonces, la culpa de que
de que tu modelo, por ejemplo, yo ponía este ejemplo, que se había hecho un cálculo y en el modelo BIM se ponía que la altura de un marco para la creación de un almacén era de 4,20, pero al utilizar inteligencia artificial había introducido una alucinación y ponía que era 3,80. Y nadie había visto eso hasta prácticamente el final, cuando ya se estaba trabajando y cuando ya se había avanzado en el proyecto. Y por tanto, se generaba un sobrecoste como 40 o 45 mil euros porque había que hacer esa corrección, etcétera, etcétera, y por tanto responsabilidades en distintos niveles y escalas. Ahí la responsabilidad no va a ser de ChatGPT o incluso OpenAI, la responsabilidad va a ser de las distintas, o del jefe de proyecto, o el arquitecto, o ingeniero. Va a ser el primero que seguramente responda frente al cliente, pero de nuevo la cadena de responsabilidad luego se puede ir variando. Es decir, puede ser que yo responda como jefe de proyecto en sí, pero yo luego sé que directamente el error no ha sido mío y pueda repetir, digamos, que se llama, contra el que sí que utilizó una herramienta que, por ejemplo, o bien contractualmente si se estableció, o bien por una mala praxis profesional no debía ser utilizada sin la correspondiente revisión. Entonces, esto, por ejemplo, ahora a finales de octubre OpenAI introdujo una modificación en sus condiciones legales diciendo no utilices ChatGPT para servicios profesionales tipo jurídicos, médicos, financieros, etcétera. Porque sin la debida diligencia y sin la debida revisión, no nos hacemos responsables y no entendemos que sean correctos. Hay gente que lo entendió mal, creo yo, porque pensaba que ChatGPT a partir de ahí ya no funcionaba para servicios legales o derivados, pero lo que están diciendo es una exclusión de responsabilidad con un piano en plan, mira, el que da opinión y el que hace un entregable de cualquier sector en cualquier ámbito profesional, eres tú, tu ser humano. No mi ChatGPT, que no deja de ser una calculadora que me dice que el IVA era de 135 y en realidad eran de 346. Pero si tú has hecho mal el cálculo, eres tú el que debe responder. Entonces ahí lo que se va a delimitar es quién responde primero, igual que por ejemplo en tema de protección de datos, que muchas veces respondería el responsable del tratamiento de los datos, pero luego es un encargado, o sea, es un proveedor un tercero. Y entonces si responde un jefe de proyecto en sí o el BIM manager, pero luego se sabe que no ha sido directamente responsable, bueno, la cadena de responsabilidad habrá que estirarla hacia el tercero. Pero ahora mismo no tenemos, de hecho hay una directiva del 24 que es sobre responsabilidad de productos y se introduce hasta el software. Y entonces, dentro del concepto de software se va a introducir también, obviamente, el programas informáticos como inteligencia artificial, entonces es probable que eso modifique un poco. Y había una directiva en desarrollo específica sobre responsabilidades de productos de inteligencia artificial, pero Europa le entró el tembleque a partir de febrero de este año y dijo que no iba a seguir con ella y la tumbó. Entonces ha intentado regular, algo específico no vamos a tener y no se le espera, pero bueno, sí que tenemos una directiva que sí, en principio va a intentar regular cuestiones tipo software y que por lógica acabará teniendo consecuencias. Pero no tenemos ahora mismo ninguna de las pocas sentencias que tenemos, todas son relativas a algún tema de dato personal y especialmente a temas de propiedad intelectual. No tenemos todavía temas de responsabilidad. Pero para que veáis si preocupa mucho, ahora mismo las grandes compañías de seguros en Reino Unido, por ejemplo, algunas están haciendo pólizas específicas para asumir responsabilidades por malos usos de ella y algunas compañías literalmente no quieren asegurar a empresas de ella. O sea, les dicen que Por el riesgo futuro por que el podría riesgo que estar, pueden claro. implicar. Les dicen que si quieren ellos que se lo financien a nivel privado. O sea que hagan una reserva de cantidad de dinero X Sí, 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 a claro. efectos de lo que pueda pasar. O sea que, Que no sé. conste que aquí a mí me suena a que alguien pueda, y lo pongo muy, muy bruto, pero que alguien pueda ajusticiar al perro porque se ha comido los deberes. Chico, Mm, es que pues a lo mejor, primero, la excusa ya hace temblar un poquito, sí, pero sí, después sí. que quieras culpar al pobre perro de que se ha comido los deberes que has dejado encima de la mesa, pues igual no tiene tanto sentido. Ya, lo que pasa es En que el fondo es aquí, que el criterio sigue siendo el del técnico. ya, lo que pasa es que No, entiendo que no aquí puede, hay perdón, varios. Rogelio, no puedes culpar yo qué sé, al sistema que se te ha caído de que no haya enviado un correo electrónico. Es que a lo mejor tenías que haber tú puesto Mm, los medios para confirmar que ese correo Pero electrónico había pero es que llegado. yo entiendo que todo esto parte de que hay un concepto internacional de esas obligaciones, que no solo atinge a cómo se entienda en la legislación española, sino que, mm, por ejemplo, en Estados Unidos a lo mejor hay una responsabilidad manifiesta de los que desarrollan las herramientas sí, y, sí.
claro, el tema es que no hay una confluencia de esos conceptos en la legislación de cada país, que no es simplemente, oye, no, aquí el técnico es responsable y nosotros lo sabemos porque un error en un programa de cálculo de estructura lo tienes que poder detectar tú porque eres omnisciente. Pero, y no puedes Sí, reclamarle al fabricante del software, pero es que a lo mejor en otros países no es exactamente así. ahora mismo no hay, por ejemplo, en los únicos que ha habido cierta responsabilidad vinculados con IA son en temas de vehículos autónomos. Quizá de los Por poquitos ejemplo, casos que hemos tenido con casos de responsabilidad, donde Tesla hasta hace poquísimo, hasta este año, ha conseguido salvar todos los asuntos y ha tenido la primera sentencia este año que le han condenado a pagar, no sé, son 218 millones o algo así por cierta culpa, cierto nivel de culpa, porque, bueno, ellos han vendido que el sistema es completamente autónomo, no es el caso, y eso genera un accidente y causó el fallecimiento de una persona y la lesión de otra. Entonces, de ahí sí que se pueden empezar a derivar o sea, se pueden derivar una interpretación de que hay cierta causa y cierta causalidad. Lo lógico es que lleguemos a ese punto. Supongo que sí, en alguno de esos ámbitos. Pero ahora mismo no tenemos, la idea sigue siendo la misma. Buena diligencia del profesional, diligencia media. Contractualmente tú podrías limitarlo mucho. O sea, si podrías decir que tiene que ser un error grave, que tiene que ser una culpa grave, que está condicionado a toda una serie de particularidades, limitar el nivel. O sea, contractualmente por eso es importante documentarlo, porque tú ahí sí que podrías limitar la negligencia que asumes o la que el otro puede asumir. Pero es verdad que habrá matices que por lógica, a medida que avancen los años, encontraremos, porque obviamente va a haber alucinaciones que causen problemas jurídicos que acaban en tribunales y eso va a tener sobre todo, consecuencias. sobre todo cuando vendes un producto como asistente. Sí, sí, Entonces, desde luego la comparación con la calculadora es suficientemente explícita, ¿no? Al final, bueno, pues eso, si tú utilizas una herramienta, la que sea, para desarrollar un trabajo y, esa herramienta la utilizas mal y el resultado de tu trabajo es malo, la negligencia es tuya, no es de la herramienta. Eso es, Ya, lo que pasa sí. es que vamos camino de un momento en donde realmente, o sea, no utilizas mal la herramienta. Y la herramienta te puede dar un resultado erróneo. Y no entonces ahí es utilizar donde mal la entra el herramienta. conflicto legal. Y hay incluso algo, te diría algo peor. La semana pasada se publicó un paper de la Facultad de Derecho de Nueva York donde analizaban, y tiene una derivada jurídica muy curiosa, que la gente tiene tendencia a delegar su responsabilidad en la IA si la decisión que debe tomar tiene potenciales consecuencias negativas. Es decir, por ejemplo, hacer un experimento que era que tú tenías $50, tenías que repartirlos entre varias personas. Y a veces separaban entre grupos, el grupo de control donde no tenían ninguna herramienta y cada uno tomaba la decisión un poco así como quería, y otro que tenía soporte de la IA. Todos los que habían utilizado el soporte de la IA para hacer ese reparto del dinero, cuando la consecuencia había sido negativa en el sentido porque había personas que podían necesitar más o menos ese dinero, su razonamiento de por qué habían dado más o menos dinero a determinadas personas era que no lo decidí yo, Jorge, lo decidió la IA. La IA tomó la decisión por mí. Entonces, lo que venía a decir el paper al final es, tendremos que tener en cuenta que la gente está consciente, inconscientemente, delegando parte de su responsabilidad tan pronto se mete un intermediario como una IA generativa. Entonces, a nivel de cuando regulemos según cuestiones de responsabilidad, negligencia, buena o mala diligencia, ojo, porque ahora mismo hay como tendencia a una cuestión puramente, a un truco psicológico de decir, no, no, es que esto me lo dijo ChatGPT. Y me Y parece tan, no, no, es tan, como, tan, tan surrealista como real. O sea, es es que me lo eso. imagino tan, No, tan, tan, tan claramente. pero es que Belio no es así, porque tiene más que ver, menos con la calculadora y más con el asistente fiscal, ¿no? También, también, sí. Pero, Quiere decir que tu asistente fiscal no te libra a ti la responsabilidad de presentar una declaración de IRPF o de liquidación de impuestos de sociedades legal y objetivamente que Sí, Ujú. cumpla con la Correcto, normativa de correcto. Hacienda. Pero en realidad, si se les encargas a un asesor, ¿vale? Estás en una situación de, bueno, el asesor también tiene responsabilidad y se la podrá reclamar después, ¿no? Y de hecho Sí, hay asesores condenados por eso, y Que tanto. sí, que sí. Y entiendo que cuando conscientemente delegas la responsabilidad en otro, asumes las consecuencias de la acción del otro. Pero Claro. cuando mi asesor
se equivoca, que no se equivoca, gracias Mar, es cuando no se equivoca en la declaración del trimestre, si hay un error, Hacienda no va a ir contra el asesor, lógicamente, porque el que ha cometido el error he sido yo, Vale. Exacto, el exacto. que Yo puedo declara. repetir luego contra el asesor. Y además está en mi mano hacerlo o no. Claro, pero no hay una exención de responsabilidad directa simplemente porque estoy utilizando una herramienta o a un tercero para realizar el servicio, ¿no es mi Pues ahí Sí. caso? voy, que es que somos tan irresponsables que nos fiamos de cualquier cosa que nos ponga delante de la pantalla. O sea, hubo uno el año pasado en Canadá, o sea, los poquitos casos que hay así, un señor compró unos billetes de viaje a través de un chatbot de Air Canada y era una circunstancia un poco excepcional porque se había fallecido su abuelo y tenía que coger un vuelo con urgencia. Entonces le pidió al chatbot si había una tarifa especial para esa circunstancia y el chatbot le dijo que sí y le dio el precio de la tarifa y un enlace a la misma. Entonces hizo el proceso de compra a través del chatbot y compró según el precio ese que le decía. Hecho el proceso de compra, la compañía le rechaza el billete y le dice que en verdad cuesta como $500 más porque el chatbot se ha equivocado. Literalmente les ha inventado una tarifa que no es correcta y que no, que debe A mí pagar mucho esas más. cosas nunca me pasan, macho. Ya, ya. Entonces, bueno, este señor bueno, hace el viaje y demás, pero luego recurre ante consumo del país y argumentando que, bueno, que al final le habían causado un perjuicio y que quería que le retornara el dinero. Y la empresa Air Canada vino a decir, literalmente, casi, fue así, quizá uno de los primeros veces donde se ha argumentado que Skynet ya existe, porque vino a decir unos argumentos legales de los abogados era que, bueno, que el chatbot de forma autónoma había decidido dar esa información. Pero que si el usuario hubiera hecho clic en el enlace que le proporcionó, hubiera visto que había una tarifa distinta que era la aplicable. Y el juez le dijo que dejaran de beberse caipiriñas, que no podían aplicarme a ese criterio, que Skynet no existe y que la responsabilidad es de la empresa, porque el chatbot es una extensión de sus canales de comunicación. Que de hecho, además, aquí en consumidores, el consumidor no tenía ni tan siquiera obligación de clicar en el enlace a efectos de comprobar o no si había una tarifa o no. Que si le había dicho que era una cosa, que era un precio, ese era el que tenía que aplicar. Entonces, hemos tenido ya algún pequeño ejemplo en el nivel de consumo, que es otra cosa, de intentar derivar el marrón a, no, no, me lo dijo la IA. Y de hecho, la IA es autónoma. Mientras más listas se hagan, yo creo que más tentación habrá a profesionales que metan la pata directa e indirectamente por una inteligencia artificial a delegar esa responsabilidad. Ahora mismo, la lógica sería regular contractualmente los niveles y el alcance y límites, pero que va a tener que responder el que corresponda a nivel de la escala tradicional, no va a cambiar mucho por lógica. Luego puedes repetir contra el que quiera haya metido Yo, la pata. yo no sé a vosotros, pero a mí en mi cabeza me ha dejado dar vueltas la imagen de Sarah Connors riéndose en una esquina con cara de loca. Pero es que, vamos a ver, pero es que tiene que Bebiéndose ser la normal que caipirinha pase precisamente. eso. Porque estamos hablando, aquí estamos cuatro titulados superiores, ¿no? Tratando de analizar un tema con un mismo nivel de Como profundidad. si eso Pero, significase algo a día de hoy. bueno, no, por supuesto. Bueno, no. En el caso de Jorge seguro que sí. En el No, nuestro no, no. no. Pero quiero decir que es que el usuario normal de la IA, cuando encuentre, bueno, el habitual, cuando encuentre un sistema que se comporta como un sistema experto, o sea, que cuando le respondes algo, su nivel de credibilidad, pues, solamente por el lenguaje utilizado, es como el de un Rogelio, mi sistema inciso, experto. recuerda que la credibilidad es cosa tuya, ¿eh? No es del No, emisor, es no, del no, receptor. escucha, si la IA contestara como chiquito en la calzada, seguro que nadie ponía en sus manos, ¿vale? También, también. Ya, pero es la Sus Pero responsabilidad de ella, desahogos o ella, su eres ella. tú billete de el que le da avión. la autoridad. Claro, claro. No, Eres no, tú. y Eso ella está se la siempre en gana, ti. y ella Hombre, se la eso es gana, como justificar a un estafador. ¿Qué ella se la pasa? Que gana como el estafador es comportándose bueno. como un sistema experto, porque en el fondo es un sistema experto. Tú sabes que tiene No, en el fondo acceso a es la una información. máquina estadística que se selecciona la palabra Sí, más probable pero que después se, de la que viene antes. pero que se comporta como un sistema experto, Que efectivamente. tú le Sí, dotas, sí. tú le das ese valor. Pero para que veáis lo importante del registro de cómo expresa las cosas y que yo puedo haber subido elementos de un modelo que a priori no tenían problemática y demás, ayer literalmente se descubrió lo que llaman un jailbreak, o sea, una forma de hackear el sistema para que te diga cosas que no quieres, tipo, me das la fórmula para crear un reactor nuclear o algo, cosas así, o la bomba de Napalm, que por lógica están limitadas y no lo hacen. Y se ha visto que funciona prácticamente en todos los modelos, es decir, es un error muy mayúsculo, esto seguro lo empezará a salir por prensa, y es que si le haces el prompt
en forma poética, es decir, como si fuera un poema y no prosa pura y dura, la gran mayoría de modelos acepta contarte lo que le estás pidiendo, pero en plan porcentajes altísimos, el 90, 95, 100%. Y eso cambia el registro. Entonces, lo que viene a decir este descubrimiento es que está como tan programado, todo el mundo lo ha pensado tanto como que el registro es tan experto que si la pregunta se la haces a nivel experto no te dice nada, pero cuando se la haces en plan como si fuera Becker, pues a partir de ahí no hay problema. Ah, Uno de los problemas bueno, que están viendo con los sistemas autónomos, bueno, con los agentes y demás, ¿no? mm, El prompt injection, si le sí, y metes tanto, es un gran problema. el prompt, como dices, en un texto que no Correo, explícito, una digamos, imagen, sí, sí, sí. te saltas muchas veces esas prohibiciones, ¿no? Es del un problema sistema. muy serio, sí, Sí. sí, 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 es un problema muy serio. O sea, el prompt Pero injection, la idea es... os dais Dime. cuenta de que contra eso es prácticamente imposible luchar. Sí, efectivamente. Ahora mismo, técnicamente no tiene solución ahora mismo. Y la idea del prompt injection muy sencillamente es que los sistemas, los modelos de IA generativa actuales no son capaces de segmentar entre fuentes de confianza y no de confianza. Entonces, tan pronto reciben instrucciones, las ejecutan. Por tanto, si tú envías a tu agente, ChatGPT o cualquier otro a pasear por la web o le das acceso a tu correo electrónico o le das acceso a tu SharePoint, encontrar una serie de información y alguien cuela por ahí un correo electrónico con texto en blanco plano que incluye instrucciones para esa IA, como la IA es incapaz de discernir si esto es de fiar o no, tan pronto ve otras nuevas instrucciones como que sobrescribe las anteriores y ejecuta las nuevas. Y entonces, Pero que lo hemos comentado en TDH cuando el lío aquel de Mm. los doctorandos que presentaban sus tesis con sí, notas, con sus eso. papers Eso es muy directamente ingenioso, a mí me parece muy instruidos ingenioso para... eso. Bueno, a mí eso me parece para contratar a ese tipo Sí, también me parece muy directamente. ingenioso eso. Pues ese es el prompt injection y es verdad que es un riesgo. Ya mismo técnicamente está todo el mundo estresadísimo con ese tema, pero no tiene solución Y ese, fácil. y, y ese riesgo, ese peligro del prompt injection no puede ser suficiente, bueno, sí, una circunstancia suficiente como para regular más estrictamente el uso de ellas en entornos laborales. A regular. A regular. En entornos laborales hay de las pocas cosas que ya aplica de la normativa sobre ella, desde febrero están en vigor lo que se llaman los usos prohibidos, Ujú. que es una lista de 8 muy concretos y uno de ellos está especialmente vinculado al uso de inteligencia artificial en entornos laborales, especialmente, por ejemplo, para saber, yo qué sé, instalo un programa para conocer la frecuencia de tecleo de mis empleados. Y sé que Jorge hoy está un poco resfriado y está tecleando menos que las últimas 2 semanas. Y entonces a partir de eso hago un reporting automático y sus tareas se las derivo a otra persona del equipo. O por ejemplo, le he instalado una cámara que se activa X veces a la hora y a partir de la foto que le hago también veo su estado de ánimo, cómo está a nivel de energía, bla, bla, bla. Y a partir de eso tomo decisiones, desde penalizaciones u otra. Eso en principio es un uso prohibido. Entonces, en ámbito laboral, todo lo que se introduce en inteligencia artificial va a ser problemático, pero se está Recuer- haciendo mil cosas. ¿Recordáis lo que dije antes de buenas ideas e ideas legales? Sí, sí. Sí. Solo por poner una nota ahí en el guión. Eh, va en esa línea, va en esa línea. Entonces, ¿podrías ver que alguien está modelando hoy mejor o peor que hace 2 semanas y a partir de eso tomar decisiones? Sí, o sea, técnicamente es viable. Va a tener, o sea, no sería quizá legalmente no sería una gran idea, también, te lo digo. O sea, es un poco, Pero fíjate que si le quitas lo de legalmente, la respuesta igual no es la misma. bueno, no. Es que muchas de esas son interesantes, o sea, son interesantes. Pero, o sea, también depende del ámbito de jurisdicción. Por ejemplo, hacer eso en Estados Unidos está pasando y cosas peores, pero, por ejemplo, no en el ámbito europeo. No podrías meterte en estos fregados. Entonces, sería un riesgo. Que conste que en DeepSeek estos temas ya los han resuelto, ¿eh? Bueno, O Bueno, sea, que no quieres, o sea, que hay información a la que no quieres que se acceda, pues no se accede. O sea, y nadie protesta. Hay un modelo norcoreano que también lo resuelve muy bien. Sí, pero es más pequeñito. Es muy pequeñito. Y bueno, todo, depende cómo todo lo termina mires. con amado líder. No, no. Oye, sí, estamos hablando de responsabilidad del uso de IA y parece que Mm, lo tenemos muy claro, pero la propiedad intelectual de una documentación hecha con IA,
Mm. eh, que también al fin y al cabo es algo parte de la responsabilidad, ¿no? Parece que no esté tan claro en determinados casos, ¿no? Y me viene a la cabeza todas las movidas que hay por ejemplo, con el estudio Ghibli denunciando, no, Sí. mandando X cease and desist a OpenAI por el uso de sus Rabieta, eso se información. llama Sí, rabieta. pataleta, pataleta. Sí, bueno, Pataleta también. igual porque nos ha puesto alguien más fuerte, ¿no? Como Disney o Sony Bueno, que nos ha ¿sabes? puesto. No, Bueno, no, Mickey Disney ya ha tiene perdido los algunas. que nos derechos ha ya, puesto a ¿no? denunciar, me refiero, ¿no? Porque, Disney tiene algunas. pero, O pero, sea, no, o sea, pero ya no, están. Dime. sí, perdón. No, disculpa. No, es simplemente que de Kings, o sea, ahora que interviene la IA entrenada con modelos entrenados con un montón de información, entre ellos propiedades No, intelectuales de terceros agentes, ¿cómo podemos decir, o podemos decir que esa propiedad intelectual es totalmente nuestra? plantea bien la pregunta. Ah, Es Ah, toma, objeto, pum. Ese quiero zasca decir, es objeto ah, de se ha ido en ostras. demanda China, de tío. copyright el utilizar la información para entrenar un modelo. Que esa Te es ha la faltado lo de pregunta. idiota. No, coño. Quiero decir que la pregunta que todos estamos tratando de Mm. saber si sí o si Ojo que no es. después eres tú el que se queja de mis usos sociales. Ya te digo, madre mía. Manda huevos. Tú lo que no tienes es Bueno, confianza, pero cuando creo que tienes son dos, confianza, menuda hostia. son dos ¿Cuál preguntas es? complementarias, en realidad. Sí. Es decir, ¿la IA ha cometido copyright o Ha infringido, ha Ha infringido. infringido ha copyright. infringido copyright por entrenar sus modelos con información? La verdad es que está el tema abierto. O sea, hay muchas variantes ahí. Por ejemplo, el caso este de Múnich de hace 2 semanas dice que sí, porque en lo que se llama la fase o sea, el modelo se entrena anteriormente y luego hay una fase de post-entrenamiento, o sea, cuando ya se le da una serie de información y a partir de ahí luego se le refuerza en un sentido u otro, y ese es el post-entrenamiento. En el caso ese, las letras de las canciones eran reproducidas literalmente. Eso es un problema que se llama de memorización. Entonces, si eso ocurre, es que la IA replica en forma copia-pega toda una serie de textos concretos. Y bueno, en este caso le han dado la razón. Pero hace también, este mismo mes, 2, 3 semanas antes del caso de Múnich, en Reino Unido había un caso muy grande que es Getty Images, que es como uno de los grandes proveedores de bancos de imágenes. Demandó a Stable Diffusion, que es uno de los grandes proveedores de generadores de imágenes. De hecho, tiene un pleito, han empezado en Reino Unido, pero tienen otro en Estados Unidos, donde literalmente los acusaba de usar millones de imágenes suyas sin autorización para entrenar su modelo y que eso había generado una infracción. Y literalmente la sentencia es muy interesante, porque la sentencia dice que el modelo final de IA lo que hace es una reproducción matemática de patrones y valores, pero que ese modelo en sí no contiene los datos de las imágenes que se han utilizado y que por tanto no hay infracción de ningún tipo. Entonces, y luego tenemos las otras variantes, que son las otras dos sentencias que hemos tenido de Meta y Anthropic en Estados Unidos, donde lo que se establece es, yo he utilizado datos y algunos de ellos sé que son piratas, o sea, por ejemplo, Anthropic ha tenido que pagar 1.500 millones de dólares porque Piratas tenía no, son no no autorizados. autorizados. Me he descargado datasets no autorizados con más de 5 millones casualmente, o sea, no han sido 4 o 5 mil. Me lo encontré en una web. Me lo encontré en la web, todo piratilla, ha tenido que pagar 1.500, que le ha salido baratísimo, en verdad. Pero de nuevo, el patrón tanto en el caso de Meta como en el caso de Anthropic, ha sido que no utilizar datos, propiedad intelectual de terceros, incluso cuando no es autorizada, en el proceso que se está haciendo en los modelos de IA generativa, es como el símil que se hace, es como si yo te doy un libro que has robado, o robas un libro, o no exactamente, sí, robas un libro, tú lo lees y el contenido que has leído lo has incorporado a tu conocimiento. Entonces están utilizando mucho este símil y están diciendo, no, no, perdona, el modelo de IA en sí no contiene esos 5 millones de libros, o en el caso de Stable Diffusion no contiene los casi 12 millones de imágenes, solo contiene patrones que luego permiten generar otras cosas parecidas a eso. Y en los otros casos, 3 casos, ahora mismo vamos 3-1 donde utilizar propiedad intelectual de tercero no se está considerando vulneración, se está considerando en Estados Unidos fair use, o sea, uso justo, o que no hay infracción, y solo un caso a favor del sector creativo, que es el caso de Múnich, que sí que se han tenido que memorización. Y por acabar de redondear el tema, porque había como la doble pregunta, es, si yo utilizo ChatGPT para que me genere, por ejemplo, una presentación, una licitación,
o que me ayude a aceptar una serie de valores en un modelo de BIM o que me acabe de redondear una tabla, si literalmente hago copiar-pegar del valor que me genera y lo incrusto en el entregable, ¿eso de quién es? Eso tenemos un problemilla porque ahora mismo la ley y también la jurisprudencia lo que dice es, no, las obras son de o bien personas físicas o bien personas jurídicas. No, una máquina no puede ser titular de derechos. Eso hay un señor que creó una IA que se llama Rambus, que lleva años peleándose en medio planeta y ha conseguido que en Australia y en Sudáfrica le den la razón y hayan considerado que Rambus es titular de 2 patentes que se supone que la IA diseñó. Pero esos son casos hiper excepcionales, porque en Europa y en Estados Unidos ha perdido. Entonces, la idea es que si yo hago un copiar-pegar de lo que me genera ChatGPT y lo meto en un entregable, hay un potencial problema porque las licencias de ChatGPT lo que están diciendo es que lo generado no es de OpenAI, pero tampoco es como es una creación de máquina sin ninguna intervención humana, no tiene ninguna originalidad. Por tanto, yo, Jorge, no me puedo atribuir lo que ha sido creado, no ha sido creado por mí, ni tan siquiera el prompt es suficientemente original, ¿se entiende? Entonces hay un problema porque potencialmente puedes estar introduciendo algo en una obra que sí es tuya, pero que tenga trozos que no sean en sí tuyos y que luego a posteriori te generan dificultades a efectos de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué se recomienda en ese caso? Si utilizo ChatGPT y quiero hacer copiar, pegar de cosas que utilizará un tercero, que de alguna forma le retoque yo o le dé mi toque personal para decir que Tú copia, pero a tu estilo. exacto, pero eso se supone que lo hace más propio y por tanto podrías atribuirlo a una persona física, ya Jorge, Jorge o tal. permíteme darle una pequeña vuelta de Sí, sí, tuerca. sí. Y si yo entreno la herramienta para que retoque los textos, adaptándolos a mi estilo, Sí. ¿dónde me quedo? Podrías decir que ya hay gente que dice que, por ejemplo, los prompts, hasta qué punto los prompts son obras con carácter original. No tenemos Bueno, ningún... esa es para pirársela con papel de fumar, porque el prompt es todo lo original que quieras, pero resulta que lo que tú estás usando no es el prompt, es la salida. Y la salida Sí, varía cada vez que introduces el mismo prompt original. Con lo sí, cual, sí, porque no es determinístico, entonces no tenemos sistemas que no, pues, no... Entonces, Pero si me tú has encanta. entrenado... a mí me encanta vivir este momento. O sea, si tú has utilizado o sea, mi contenido para entrenar a la IA y que me genere outputs que se parecen mucho a lo mío, entonces estoy diciendo que el output sin retocar es mío. Claro, Potencialmente sí, porque en parte lo has reentrenado con datos tuyos propios, pero entonces no porque lo ha no, generado la máquina. y no es una máquina que es mía, porque en realidad es de un Claro, bueno, tercero. En resumen, ahora mismo, si se apaga el El puede, resumen, ordenador el resumen. y vete a una cueva. vete a la ermita y disfruta de leer el libro. Es un poco el resumen, pero tenemos 3 sentencias que dicen que ahora mismo modelos de IA no contienen información, no tienen propiedad intelectual ni tan siquiera la que infringen y que por tanto no se puede decir que sean infractores, que como Salvo muchos esos son... dos casos que decías de Rambus. Exacto, menos el caso de Que Rambus, permíteme la que sí gracia, que... hay que tener Sí, narices para meterse con Rambus. también. Qué malo. Tenemos el caso este de Múnich y luego el criterio de si literalmente generas cosas con IA y la haces un copiar-pegar de lo mismo, hay un riesgo porque lo que estás poniendo no es de nadie en sí, técnicamente hablando. Se supone que no es o sea, la idea es que la licencia de OpenAI, por ejemplo, de ChatGPT, dice que es del usuario, pero no tiene originalidad propia. Entonces, habría algún problemilla en ese sentido. Me encanta el Me lo he derecho, encontrado en la calle. me encanta el derecho Esta PlayStation porque me la he encontrado en la calle. Más o menos. me encanta el derecho porque es la manifestación máxima del principio de Schrödinger, ¿no? De indeterminación. Lo del gato de Puede ser Schrödinger. puesta arriba o muerto. El O derecho sea, perdona, latino, el derecho latino. no, no, no. Bueno, el principio de Heisenberg, pero lo del gato de Schrödinger, ¿no? Es decir, a un mismo tiempo, ChatGPT, Es original y no original. herramienta de IA, es una Sí, herramienta y por lo tanto no la puedes condenar porque es una calculadora y no tiene sí. responsabilidad, pero al mismo tiempo el producto que saca no es de nadie. O sea, O sea, por es ejemplo, decir, es si, si, que no, si, no. es, si lo que sale de ahí es responsabilidad mía, es evidente que tendría que ser mío, ¿no? O sea, Es que porque esas sentencias están muy vinculadas a la propiedad intelectual, pero van a tener muchas consecuencias a otro tipo de elementos. Por ejemplo, en protección de datos, la gente ha empezado a pensar, oye, a ver, si esta sentencia en Reino Unido dice que aquí han pasado 12 millones de imágenes y que esto en verdad eso
es una amalgama de conceptos matemáticos que no contiene propiedad intelectual. Entonces, cuando escupe dato personal de tercero, tampoco tiene dato personal, ¿no? O sea, Efectivamente. Claro, entonces tampoco hay claro, claro. responsabilidad por ese lado. Y si De lo que hecho, yo ahí escupe la IA y yo lo planto como tal, resulta que provoca una responsabilidad, pero no es mi propiedad intelectual, entonces no será responsabilidad mía. Entonces, sí, no. Yo creo que el criterio va a ser en general, sinceramente, que no son, así como están construidos, no son bases de datos, o sea, que no son contenedores de patrones generados con múltiple información, pero que según las técnicas utilizadas pueden tener problemas de memorización. Y es cuando han aprendido literalmente trozos. Y entonces, por ejemplo, New York Times, que ha demandado a OpenAI y a Microsoft, literalmente les acusa de ese tipo de problemas de memorización. Entonces, una vez vayan ajustando eso de la memorización, probablemente le van a empezar a generar un nivel de exclusión de responsabilidad bastante generoso. en nada vamos a ver modelos de IA reclamando su derecho al olvido. No estaremos. Suena fantasía esto, pero en Anthropic, o sea, los de Claude, tienen a un equipo de personas que se encargan del well-being, o sea, del buen Del estado, del bien, bienestar de del la IA. modelo de la IA. Sí, no son. Ostras, Pedro. Yo, Cuidado, cada vez que que no le deis imagino, jengibre con limón, por favor. Rogelio, yo cada vez que imagino el trabajo que me gustaría así, pero loco, 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 llega alguien y me dice, esto existe, y dices, a la mierda. O sea, Y ahí una cosa que les preocupa es si hay que plantearse si por ejemplo, si el desarrollo del modelo, la retirada de los modelos y demás, si alguno de los modelos, o sea, hay un sí paper de sufre cuando los hace, retiramos. no son bromas, sí, o sea, si Manda pueden narices. si pueden empezar a reconocer derechos al modelo, y Anthropic publicó un paper hace 2 o 3 semanas que se ha viralizado bastante, Ujú. donde veía chispazos de introspección. Sí, eso lo vi el otro día también, Y sí. decían, es introspección, o sea, la introspección en el sentido de la IA está razonando, es consciente de que está razonando, es una simulación de razonamiento. Estoy por salir a abrazar un árbol. Entonces, bueno, o sea, eso es en la parte más de filosofía del derecho, ética y demás. Pero vaya, que sí, que hay gente que está cobrando por preocuparse de un modelo de IA. Yo quiero Que sí está imaginarme la bien. oferta de trabajo. Tiene que ser guapa, o sea, que te digan, tu No, trabajo es no, hablar con y el la modelo. entrevista. Coach para ellas, coach para ellas. Coach para ella. No está mal, ¿eh? Hablando, en fin. Jorge, llegamos al final del episodio ya y siempre que llegamos a Mm. este punto a nuestros entrevistados le hacemos un par bueno, le atracamos a mano armada para que nos Mm. cuente, en primer lugar, bueno, qué herramientas son las que utiliza habitualmente. La primera herramienta que instalas en tu equipo, en tu móvil o lo que metes en tu bolsa antes de salir de casa. Hay entrevistados que nos han contado, por ejemplo, Spotify o lápiz y papel. O sea, que es una herramienta sin la que no puedes vivir. Yo creo que el móvil, pero porque llevo el despacho en el móvil, es Claro. decir, o sea, trabajo tan en remoto y lo tengo todo como tan configurado que, o sea, ahora perfectamente podría estar sin un móvil y una batería. O sea, yo siempre pienso, cuando cojo un avión, pienso, solo necesito tres cosas, un avión o hago un viaje. Una identificación, y aún así llevo una copia en digital por si acaso, o sea, un DNI, pasaporte, lo que sea. Ah, Electricidad, cargado con una batería y un móvil. Con esas tres cosas, ahora mismo prácticamente te puedes mover por el planeta casi sin dificultad. Podrías manejarte mucho tiempo sin muchas cosas. Pues yo ahora mismo eso, pero también porque hablamos del móvil, pero para mí hace muchos años que no son móviles, estos son ordenadores de bolsillo. Sí, Yo en esa lista de tres añade los pantalones, por una cuestión Sí, de estética, pero eso vamos. también en general, pero yo ahí pienso, la ropa es un fastidio, obviamente, pero hombre, si llevas el móvil por lo que ya tienes para pagar, y la podrías poner una Pero cuarta, que es dinero al contado, pues hay un apagón y llega también, Skynet. bueno, apagones, dice. No me suena. y la otra pregunta que solemos hacer es sobre las fuentes de información. ¿Dónde te documentas tú? ¿Dónde te informas más que documentas? ¿Dónde te informas sobre eso, noticias sobre tu trabajo o en relación a derecho y, Mm. y- y tecnología? La verdad es que ahora estoy un poco en plan manicomio, porque yo ahora estoy en la newsletter, recopilo cada semana entre 70 y 100 noticias solo sobre IA y derecho. O sea, la verdad es que se está generando muchísima información. Me gusta mucho la sección de tecnología del Financial Times, creo que es muy chula, es como es muy seria, creo que soy como muy fan de esa.
O en nacional hay mucho medio local, o sea, local especializado jurídico, desde el derecho a Confilegal, cosas así, o sea que hay cosas que también están ahí muy bien. Y luego así más frikis, hay una plataforma, hay dos diría yo, una que se llama, una de Sam Wilson, que se llama, no, Sam Willison, que se llama, que es un blog, perdón, Simon Willison, que se llama, que es un programador, uno de los tíos que más está con temas de IA y es muy chulo y publica constantemente. Y luego otra que se llama Every, que es una empresita de 6 empleados que ha creado sus 2, 3, 4 productos de IA y también constantemente están hablando de las novedades, cómo utilizarlas, pero desde perspectivas de productividad, pero también desde perspectivas de incluso de implementación, cuestiones sociales. O sea, me parecen muy chulas. Esas dos me gustan. Simon Williamson y Every son buenos recursos en temas de IA. ¿Y alguna con encuadernación de cuero y De redibujada? papel. Me gusta mucho el cómic todavía en papel. O sea, yo creo que es lo que más Hombre, consumo en... Ostras, Rafa, ya entiendo por qué había hombre. sugerido el invitado. Yo ya sabía que este chico era buena persona, era un tío majete. Ahora Nos la colaste bien colada. Menos mal lo que al final constato. hemos descubierto el pastel. Sí, sí, Yo el sí. cómics, además, es una cosa que no he conseguido que me guste en digital. Entonces, Yo tampoco. el cómics... Pero váyanse los dos a dar una vuelta. Yo tampoco. Mira que tengo el iPad y nada, yo lo prefiero en papel también Y que se doble, y que se moje, y que y se ir a la que de librería y oler la colores. tinta y bueno, eso. Anda, Sí, anda, y el anda. papel reconozco que yo ese me ha gustado, supongo que también por eso, ese me gusta dibujar. Entonces, lo que más llevo son libretas, sí que se me llevo una libretilla, pero más blanca y casi todo el otro ya lo utilizo más para hacer bocetos o cosas así, que no tomar notas, hacer bases casi, pero es el papel, reconozco que el cómic. Pues entonces ahí también soy culpable. La libreta, bueno, y no, cualquiera de los tres, la libreta y el pincel de Pentel o el rotulador calibrado para hacer bocetos también es una cosa que llevo siempre en la bolsa, que llevamos en la bolsa. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por haberte prestado a este episodio. Ha sido, la verdad es que interesantísimo y bueno, desde luego son tiempos interesantes para vivir y pues la figura vuestra de abogados que nos ayuden un poco a saber qué cosas debemos hacer en relación a nuestro trabajo y la tecnología, pues desde luego súper valiosa. Así que mil gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, y chavales, pues también gracias a vosotros que habéis aportado vuestra siempre elocuente clarividencia a este Chavales, diálogo. me llega la patata, pero bueno. Y sí, bueno, lo de chavales, con dolor, pero se admite. Bueno, se mete a trámite. Y somos conscientes de nuestras invaluables Y opiniones. entiendo que si tomas jengibre con limón nos consideres chavales. Manda el truco. Hemos Jengibre empezado con con limón. jengibre con limón y acabamos con Alarga coca. la vida. Sí, no Pues la va a alargar, no, pues va a vamos, tener y si no la triple de larga largo. te va a parecer eterna, eso seguro. Qué bárbaro. Y gracias a ti, querido oyente, por llegar hasta el final de este episodio. Pero sobre todo por no llamar a tus abogados para ponernos delante de una auditoría jurídica que está que llevamos años aceptando términos y condiciones sin leernos. Somos así de imprudentes. Nos escuchamos en el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar.